prestando declaración, y vamos a tratar de comunicarnos con ella un poquito más adelante porque cambiamos de tema, nos vamos a Venezuela. Tensión en Venezuela, ayer era jornada de marcha, el sábado por supuesto hay marcha masiva, hay una convocatoria gigante en Venezuela, hay un ultimátum de la Unión Europea, por supuesto que los países, el mundo está mirando a Venezuela, nadie quiere guerra civil y tenemos un invitado de lujo hoy día acá en el estudio de la mañana de televisión. Estamos con don Pedro Felipe Ramírez, último embajador de Chile en Venezuela. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir gracias por la invitación al programa. La verdad es que se nos hace de verdad muy interesante conocer su testimonio porque es en primera persona, ¿no? Usted estuvo allá, me imagino que conoció a las personas de las que son protagonistas hoy día. ¿Cómo ve hoy día la situación? ¿Podría haber una guerra civil en Venezuela? No, yo tengo la esperanza de que no la haya, ¿no? Desde luego, en la última declaración del ministro de Defensa con todo el cuerpo de generales que conocimos, ellos señalan ahí que hay dos cosas que ellos van a impedir, ¿no? Intervención militar externa y guerra civil, ¿no? Y yo tengo la impresión de la esperanza fundada de que eso no se va a producir. Pueden ser algunos hechos violentos puntuales, pero guerra civil probablemente tal. O sea, ¿usted descarta que se divida ese ejército? Pueden haber, como digo, algunas disidencias menores, pero mi impresión es que finalmente el ejército va a actuar en base a lo que declaró, ¿no? Que es que ellos presionan por una búsqueda de una salida pacífica basada en la negociación entre las partes, ¿no? Pedro, me permite una pregunta. Un asunto es el problema político, pero otro es la crisis humanitaria que se vive allá, con hospitales que en muchos casos no tienen luz, no tienen agua, no tienen equipamiento, no hay medicina. Vemos regresar a los chilenos desde Venezuela después de 40 años y los vemos más delgados, incluso nos dicen que hacen largas horas para tener un kilo de arroz y que en la calle, sin embargo, se vende a precios como en contrabando, ¿verdad? Pero el dinero no alcanza, no vale nada. Entonces, ¿cómo se vive esto en las calles de Caracas y de otros lugares de Venezuela? Bueno, esa situación viene ya desde hace tiempo, ¿no? Es una situación extraordinariamente difícil. Hay que pensar, mire, yo tengo informaciones de la gente de Cáritas ya, que es gente muy actuante en los territorios, ¿no? Cuando yo me vine en marzo del año pasado, ya terminando la misión diplomática, la información era que el 65% de la población venezolana se acostaba con hambre. El 65% de la gente se acuesta con hambre. Entonces, en marzo del año pasado. Sí, y hoy día la situación es muchísimo peor que hace un año atrás, pero muchísimo peor. Los niños, los enfermos, imagínense ustedes, las personas enfermas que no tienen acceso a medicamentos. Venezuela está a nivel de hambruna. Pero hambruna es definida, hambruna por Naciones Unidas, cuando el 30% por lo menos de los niños menores de 5 años llega a un nivel de desnutrición aguda, severa o medianamente severa, ¿no? Perdón, esto lo debía haber ¿Está llamando a Nicolás Maduro en este momento? Pedro, usted se ha definido como un hombre de izquierda. Usted es un hombre de izquierda. Y ha dicho que Nicolás Maduro no es un hombre de izquierda, que es una dictadura corrupta. Lo escuché en una entrevista radial. ¿Cómo llega usted a esas conclusiones? ¿Por qué? Es interesante saberlo. A ver, en primer lugar, ¿qué es ser de izquierda? Preguntémonos en primer lugar. Para mí, izquierda es la persona que tiene una unidad, una sensibilidad fundamental en su vida con la gente pobre y la gente que sufre. Eso es lo primero. ¿Quién no tiene eso? No es de izquierda. Y ver un presidente que tiene una indolencia frente a esta crisis humanitaria, que es la más grande crisis humanitaria que ha vivido este continente desde su independencia. Me parece que eso es suficiente para... Fíjese usted lo siguiente, ¿no? El nivel de corrupción es altísimo. No es que lo diga yo. A poco llegar yo el año 14, Chávez tenía un ministro que en el área económica durante casi todo su periodo, ¿no? Y yo fui amigo de él porque yo trabajé con él cuando yo estuve exiliado en Venezuela.
Este hombre tuvo problemas con Maduro y en un momento determinado Maduro lo sacó del gabinete. Antes había dicho que de la unidad que controlaba y dirigía las divisas del país, que el 96% vienen del petróleo, ¿no? Él había detectado que faltaban 20.000 millones de dólares. Faltaban. ¿A dónde se fueron? No, él no lo dijo, yo no sé dónde lo fueron, pero faltaban. Pero hay noticias de que Chávez tiene aviones, autos de lujo, propiedad, eso ya es conocido a esta altura. Sí. Don Pedro, le quería preguntar a propósito de su relación. Y podría darle más ejemplos del nivel de corrupción. Sí. El nivel de corrupción es altísimo. Entonces, súmele usted la indolencia frente a la crisis humanitaria, ¿no? Que sigue la corrupción en circunstancias de esta crisis humanitaria, ¿no? Y además que ampara una corrupción de miles de millones de dólares contra el interés del pueblo venezolano. Amigos, si alguien quiere decir que eso es de izquierda, quiere decir que tenemos un concepto muy distinto de lo que es izquierda. Y respecto a eso, le quería preguntar, ¿cómo conoció a usted? ¿O qué imagen tiene Nicolás Maduro? Porque frente a lo que usted dice, esta indolencia, uno se queda con dos imágenes. O estamos hablando de un megalómano, o estamos hablando de una persona que derechamente es malvada. Entonces, ¿en qué parámetros se mueve? Estamos hablando de una persona que está loca. Mire, perdóneme, pero yo en general no uso mucho adjetivos, uso más bien sustantivos. Yo cuento hechos y quien califica son los que me escuchan. Ahora, respecto a lo que usted cuenta, uno se queda con esa imagen, o por lo menos yo, si usted me pregunta a mí, yo me quedo con esa imagen, de que estamos hablando con un megalómano, una persona que cree que el resto no importa y que él domina prácticamente... Sí, pero hay que fijarse en otra cosa, ¿no? Él no es solo, hay una cúpula de gobierno, ¿no? Donde no son muchos, entre paréntesis, son cada vez menos, ¿no? Y elegidos por él. Elegidos por él, digamos, que se forman estos grupos, ¿no? Elegidos por Pedro. el chavismo, en definitiva, ¿eh? Una especie como de élite. Pedro, estamos con Pedro Felipe Ramírez, a la gente que se está sumando, último embajador de Chile en Venezuela, quien gentilmente está conversando con nosotros. Pedro, ¿usted tuvo la oportunidad de estar con él en reuniones, en conversaciones una a una? No, solamente la única vez que algo conversamos fue cuando presenté cartas credenciales. El resto de las veces nos saludamos cuando los embajadores concurríamos a algunos actos, él se acercaba a saludarnos. Pero desde el punto de vista personal, ¿cómo lo recuerda usted o con qué imagen se quedó usted? ¿Con qué impresión? ¿Era afable, por ejemplo? Carismático. Cuando fueron las No tiene el cartas. carisma de Hugo Chávez, pero, No, pero ¿cómo es él? ¿Cómo es su no. personalidad? No, él cuando quiere ser afable es afable, es simpático, sí, cuando lo quiere ser, pero también es capaz de tener todas estas actitudes que le criticamos. Pero hay una especie ¿no? de desconexión entre su vida, la élite política y lo que está pasando en las calles, o es querer hacerse o hacer la vista gorda, en definitiva, por mantener el poder. Uno se pregunta cómo es posible. A ver, la base de toda su actuación de usted, política nace de una decisión que esta cúpula tomó hace mucho tiempo, ¿no? Que es la decisión de no dejar el poder nunca. Oiga, con respecto a la situación actual dentro de Venezuela, Pedro, se dice que el punto de quiebre estaría en manos de los militares, ¿cierto? Si ellos siguen apoyando a Chávez, a Maduro, esta situación difícilmente podría cambiar. Y lo que está haciendo de alguna manera hoy día la oposición es tratar de sensibilizar a las Fuerzas Armadas, como haciéndole un llamado, siento yo y lo veo, lo leo, como a la parte humana de ellos. O sea, de ustedes depende que el pueblo no siga muriendo de hambre. De ustedes depende. Si ustedes nos apoyan, les damos amnistía. La marcha de ayer se trató un poco de eso. Un poquitito de eso. Yo siento que hay como, le quieren hacer un cariño a la mente y al corazón. Respecto a lo mismo, los militares y la policía civil están separadas, están juntas. ¿Cómo funciona ese organigrama ahí? Porque a lo mejor se pueden dividir fuerzas. A ver, en primer lugar, todas ellas responden de alguna manera, teóricamente y en la práctica hasta ahora, al gobierno, ¿no? Al gobierno que claro, hay distintas ramas, distintos dirigentes, además dentro de cada una de las ramas hay distintas sensibilidades también, ¿no? Ahí opera normalmente en estos cuerpos jerárquicos la jerarquía, ¿no? Y al nivel de los cuerpos superiores, de los generales,
bueno, normalmente está el cuerpo de generales y también hay una cierta jerarquía, pero también hay una cierta... Claro, que el director de la Fuerza Armada, en este caso también el ministro de Defensa, entonces Sí. ahí está como absolutamente mezclada la cosa. Pero la policía, ¿también pertenece a ellos? ¿Es un organismo aparte? ¿Podrían...? Digamos, hay muchas policías. En primer lugar, la llamada Guardia Nacional, que es la más importante de todas, ella es parte de la Fuerza Armada. Ah, La Policía Nacional, que es otro cuerpo, no es parte propiamente de una policía. Pedro, Allá hay muchas policías, hay policías municipales, hay policías federales. ¿Y actúan todas de forma estaduales. independiente para entenderlo? Independientes, claro. Todas independientes. Pedro, ¿cómo explicaría usted lo que le ha ocurrido a los periodistas chilenos? Yo estaba leyendo en la prensa 10 equipos periodísticos, 10 personas, 10 periodistas de distintos lugares. Estamos hablando no solo chilenos, como ocurre en las últimas horas, franceses, españoles, que han sido, alguien dirá, secuestrados por la policía. La explicación es muy simple. Es porque tomarlos, llevárselos, no les deshacerse de gusta ellos. que haya testimonios verídicos de lo que está pasando Que no en se sepa lo que está pasando en las calles, Claro. que el mundo no sepa lo que está ocurriendo. Exactamente. Así de claro. Sí. Pedro, usted fue el primero en conversaciones que puso otro tema en la mesa. No solamente el tema que estamos viendo, que es el tema de la crisis humanitaria, la crisis política, social. Usted puso en la mesa el tema de la corrupción. Y que es un tema muy, muy importante para poder entender por qué no se quieren ir del poder tampoco. ¿No es cierto? Corrupción en el petróleo, corrupción con el tema de las fronteras, corrupción en el tema de las drogas. O sea, hay ahí también una caja de Pandora que cuando se abra también va a ser poderosa, ¿no? Sí, claro. Sí, la corrupción es altísima, ¿no? El nivel de corrupción es... Ya le señalé el caso de la denuncia que hizo este exministro, ¿no? Un hombre que le dicen allá el monje, porque es un hombre asceta, es un hombre que vive con una gran modestia, etcétera. Él sí es un hombre de izquierda, es un revolucionario. Pero él denunció eso, pero los niveles de corrupción más que multiplican esa cifra de 20.000 millones de dólares, ¿no? Y que es un país muy rico en muchos sentidos. Entonces uno dice, ¿cómo? Un país, ¿Cómo se puede estar arriba y país, caer así, de esta manera? Un país riquísimo. Bueno, por varias razones, hay muchas razones. Errores Esa corrupción está políticos, errores organizada, Pedro. económicos. ¿Ah? Son grupos organizados, esa corrupción está organizada. Son industrias paralelas que hay, por ejemplo, en el petróleo, que funcionan en la frontera. Sí, claro. Lo que pasa es que hay corrupción en muchos niveles. Algunos también son más autónomos de repente, ¿no? Ahí mucho pasa y que el que tiene un cierto poder, digamos, ¿no? Usa ese poder también un poco para enriquecerse. Y trata de hacerlo rápidamente, porque a lo mejor el poder me lo quitan en poco tiempo, entonces trato de hacerlo rápido. A lo mejor hasta el sábado. Ahora, digamos. Sí. Cada día cuenta, cada día vale, ¿no? Hoy cuesta tanto entender el discurso de Maduro de trabajar y luchar por el pueblo, de tener como prioridad a la nación venezolana, y por otro lado, ver que primero existe corrupción y segundo, esta escasez, pero tremenda, de alimentos y de bienes de primer consumo, o sea, desde la salud, los remedios. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se puede haber esa como justaposición tan tremenda de dos elementos fundamentales? ¿Tiene que ver con la personalidad de él? No, tiene que ver con una estrategia publicitaria de tratar de esconder esa realidad y de engañar al mundo. Pero es que también parte del pueblo al principio confiaba, hay mucha gente que se ha ido convirtiendo y pasó a la oposición, pero hay otro sector, tal vez minoritario, que sigue siendo hoy día partidario de Maduro y tal vez mucho por un sentimiento en favor de Chávez. Entonces, ¿ese sector de la población vive mejor que el resto, los que siguen apoyándolo? No, en general no. Porque no. yo quiero saber, el que tiene más dinero o de una clase más alta, ¿también tiene escasez de alimentos al igual que la persona más pobre? Pero lo que pasa es que allá hay un mercado negro paralelo. Había, por lo menos en el tiempo que yo lo hice, y todavía sigue, ¿no? Muchas veces ese mercado negro está alimentado por las personas que tienen capacidad de importación, que están vinculados al gobierno, ¿no?
Y entonces el que tiene plata ya finalmente puede conseguir cualquier cosa. Igual consigue. Igual consigue. A mí me Salve quedó la dando inflación. vuelta, no sé si a usted le quedó dando vuelta la historia que nos contó el otro día el ex canciller Heraldo Muñoz cuando cuenta una situación concreta en que la entonces presidenta Bachelet se enfrenta a Nicolás Maduro y le dice: te podemos enviar una ayuda, medicina, en fin. Y Nicolás Maduro le responde: pero si nosotros no tenemos crisis de nada. Entonces, usted se ríe, pero a mí me parece que hay una especie como de disociación con la realidad o el no querer contarle al mundo lo que realmente se está viviendo. ¿Cómo se llama ese rasgo de la personalidad de un político que no entiende la dimensión o la gravedad de lo que se vive en su país? Mire, hay una mezcla de lo que yo decía, de que es un discurso para engañar al mundo y para engañar incluso a su propia población, ¿no? Es que usted dice no se va a ir nunca del poder. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Porque yo no digo que no se va a ir nunca. Ellos quieren perpetuarse. Sí, claro. Él quiere perpetuarse. Entonces, ¿cómo se resuelve esto a su juicio? Usted que vivió allá y que sabe lo que se vive en las calles. Mire, no hay ningún pueblo que resista eternamente esta situación. Esto se va a resolver. ¿Y cuál va a ser la gota que va a rebalsar el vaso? Yo creo que ya la gota está allá. ¿Está ahí? Sí, pero, yo tengo la impresión de que pronto va a haber una solución. Pero frente a la mentalidad de lo que es hoy día Maduro, ¿usted cree que él va a abrirse realmente una conversación con la oposición para poder llegar a un acuerdo, ya sea de adelantar las elecciones, cosa que ya él anticipó que no iba a suceder? A ver, yo creo que el problema es un problema de fuerza. O sea, él de buena, por voluntad propia no se va a abrir. Va a quedarse para siempre, hasta que muera, ¿no? Pero lo pueden obligar. Y si a pesar ¿Cómo lo podrían obligar? No, aquí el problema lo decide la Fuerza Armada, sean claros, así que seamos claros. Lo va a decidir la Fuerza Armada. Intervienen, no lo hacen suavemente, no lo hacen políticamente, lo hacen con las armas. No, lo hacen porque tienen las armas, obviamente, pero eso no significa que tenga que hacerlo violentamente. O sea, ¿usted cree que de alguna manera este llamado que está haciendo la oposición y Guaidó a sensibilizar, que es como la lectura mía, llamar al corazón de las Fuerzas Armadas a la parte del venezolano, del padre, del hijo que sufre la realidad venezolana, pueda causar un efecto? Y que ellos sí, digan... pero no es por el llamado, sino que es porque Venezuela está cayéndose a pedazos. Venezuela no solo hay hambre de la gente, no solo hay un problema de salud, no funciona la electricidad, no funciona el agua potable, no funcionan los puertos, no funciona nada. Lo único que funciona en Venezuela son los organismos represivos, ¿no? Y que en algún momento a lo mejor van a dejar de funcionar. Claro, y lo que yo entiendo que dice Pedro es que la gente no lo maneja. Ya se nos une Rafa Cabal al panel. Hola. Y que la gente no lo maneja es que detrás de esta tensión que hay en Venezuela, detrás de lo que vemos por televisión y del discurso a público de Maduro y de los demás, tiene que haber una serie de negociaciones, conversaciones, discusiones. Maduro sale a arengar al ejército, pero adentro tienen que haber algunos militares que le tienen que estar diciendo: oye, Venezuela se cae a pedazos, claro, busquemos una... O sea, esto está tensionado realmente, o sea, hay distintas Alguien voces. tendrá que decir: como militar yo sirvo a mi país, no un político. O sea, esto tiene que estar tensionado de todos lados. Lo que pasa es que hay una demostración hacia afuera de que yo tengo el poder, esto está bien, estamos tranquilos, pero adentro, oye, si en una sala de clases, si en un sindicato, en un partido político, en un programa de televisión, ya hay voces disidentes, ya imagínate cómo tiene que estar esa presión, ¿no, Pedro? Usted es político. Sí, yo coincido absolutamente con usted y creo que la declaración del ministro de Defensa, del general Padrino López, hace unos días, que ocurre 2 días después de la proclamación, la autoproclamación de Guaidó como presidente encargado, que extraño, los militares se demoraron 48 horas en pronunciarse, es producto de que esa declaración fue un consenso al interior del ejército. Oye, tenemos unas imágenes que están muy preocupados por lo que usted señala y otros que son más leales a Maduro. Prueba de esto, Pedro, lo que Bárbara nos va a presentar. Sí, están llegando efectivamente imágenes en este minuto de algunos militares en Venezuela que han llamado la insurrección, así que es fundamental para la conversación que estamos teniendo. Compartemos las imágenes con ustedes. Soy el capitán Jiménez Baudet Rafael Alejandro, perteneciente a la 3ª promoción Batalla de Ayacucho. Nos dirigimos a nuestra amada patria venezolana en nombre de todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional y cuerpos de seguridad del Estado, que nos encontramos en esta generosa patria que nos abrió sus puertas,
al ser considerados enemigos. Todo este material lo vamos a ver a la vuelta de comerciales, Bárbara. Exactamente, cada vez está más tensa la situación en Venezuela. Tremendo. Tenemos un panel acá importantísimo para Sí, seguir y conversando. recalcar que está con nosotros don Pedro Felipe Ramírez, último embajador de Chile en Venezuela. También se nos une Cristina Bastías, periodista venezolana en nuestro país. Está Rafa Cabala, ya llegó. Hacemos un corte y volvemos de inmediato a la mañana Chile. Invencibles, todos los domingos a las 10 de la noche. Está presentando La Mañana. En internet no está la receta familiar. Por eso Super Pollo te invita a ver menos tutoriales para aprender de los tatariales. ¿Cómo se prepara el pollo escarchado? Quiso decir pollo escabechado. El fricasé se cocina todo por separado. ¿Y después mezcló todo? Sí, se vuelve con ganas. Ojalá me haya quedado igual. A usted le queda mucho mejor, mi niño. Cuando celebramos las tradiciones, el cariño sigue vivo. Super Pollo, alimenta con cariño. Te invito a un recorrido por lugares ocultos y otros no tanto de nuestro país. Sus historias y personajes. Siempre junto a la emoción que provoca una nueva aventura. Sabingo Verano. Cada sábado y domingo a las 3 de la tarde por las pantallas de Chilevisión. Llega la noche y comienzan las mejores ofertas en la venta nocturna de Totus. Todos los productos Elite, todo vestuario escolar Kotler y todo ventilación, todas las marcas, 40% de descuento con CMR. Con Totus sí se puede. ¡Felicitamos a los nuevos ganadores de Loto! Revancha, 918 millones. Desquite, 615 millones. Ahora sí que sí, 392 millones. Seguimos en busca del ganador histórico de Loto, que este jueves trae 10.000 millones. Recuerda que también puedes jugar por internet en loto.cl. ¿Qué esperas? ¡Partiste a jugar de un Loto! Las células madre de una flor ayudan a regenerar sus pétalos. Teatrical humectante con células madre de la flor Budleja davidi. La única crema que siembra células de una bella flor. Para que día a día cuides tu piel y la hidrates célula por célula. Teatrical células madre. Florece día a día. Que las experiencias del verano sean lo único que tu hijo traiga a la casa. Elimina el 99,9% de virus y bacterias con Lisoform. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform S.C. Johnson, una compañía familiar. Según un estudio en Chile, un dermatólogo podría atender hasta 75 personas en un mes con problemas del cabello, de los cuales en promedio el 57% es por caspa causada por hongo. Lo que más recetan para este padecimiento es el ingrediente de Medicasp, que está indicado para matar el hongo que produce caspa. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicasp. Cuando bajen los precios vamos a ir a comprar. ¿Para qué van a esperar? ¡Sí! ¡Tome, póngase esto! ¡Váyase, venga! ¡Acompáñame en Unimark! ¡Están cayendo los precios! Comenzó la gran caída de precios en Unimark. 80% de descuento en la segunda unidad de todos los detergentes Tomo Líquido. Y 40% de descuento en todos los pañales Baby Sex Super Premium. ¿Los hongos en tus uñas te obligan a esconder tus pies? Loceril combate los hongos de la uña con solo una aplicación a la semana, incluso bajo el esmalte de uñas. Usa Loceril y nunca más escondas tus pies. Refrescarse es natural, desde su vertiente de origen natural. Agua mineral Cachantún. Vive natural. Es Johnson. ¿Falta mucho, negra? Ay, para quejarte, José. Te dije que trajeras bolsa reutilizable. Lechuga entera de pollo, super pollo, granero, envasada local, 1.790 pesos el kilo. Aceite vegetal Santa Isabel, 899 pesos cada uno, pagando con Cencosud Scotiabank. Santa Isabel. ¡Feliz!
¡Felicitamos a los nuevos ganadores de Loto! Revancha, 918 millones. Desquite, 615 millones. Ahora sí que sí, 392 millones. Seguimos en busca del ganador histórico de Loto, que este jueves trae 10.000 millones. Recuerda que también puedes jugar por internet en loto.cl. ¿Qué esperas? ¡Partiste a jugarte un Loto! En internet no está la receta familiar. Por eso Super Pollo te invita a ver menos tutoriales para aprender de los tatariales. ¿Cómo se prepara el pollo escarchado? Quiso decir pollo escabechado. El fricasé se cocina todo por separado. ¿Y después mezclo todo? Sí, revuelvo con ganas. Ojalá le haya quedado igual. A usted le queda mucho mejor, mi niña. Cuando celebramos las tradiciones, el cariño sigue vivo. Super Pollo, alimenta con cariño. Ya estamos de vuelta acá en la mañana de Chilevisión. Estamos con tremendos invitados. Estamos con don Pedro Felipe Ramírez, último embajador de Chile en Venezuela. Estamos con Cristina Bastidas, periodista venezolana en Chile. Ya llegó Rafa Cavada, se une a nuestro panel. Estamos con Bárbara Scarlett, ya se fue a su segundo trabajo, porque así es la mañana de Chilevisión. Somos periodistas, que ya se va a la radio Vivo Vivo, no sé dónde irá ahora Scarlett, pero la situación es que le mostramos un video bastante particular. ¿Podemos verlo o no? Veámoslo entero, por favor, y lo volvemos a comentar. Soy el capitán Jiménez Gaudet Rafael Alejandro, perteneciente a la tercera promoción Batalla de Ayacucho. Nos dirigimos a nuestra amada patria venezolana en nombre de todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional y cuerpos de seguridad del Estado, que nos encontramos en esta generosa patria que nos abrió sus puertas, al ser considerados enemigos del narcorrégimen por el simple hecho de apegarnos a la institucionalidad. Manifestamos nuestro apego irrestricto a los artículos 233, 333 y 350 de la Carta Magna y desconocer al gobierno usurpador y de facto de Nicolás Maduro Moros. Solo reconocemos a la Asamblea Nacional de la República, poder legislativo este que fue elegido por la voluntad popular del heroico pueblo venezolano, como única institución legítima. En tal sentido, solo reconocemos al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, como presidente de Iuris e interino de Venezuela, reiterando e invocando nuestro juramento de defender nuestra patria y sus instituciones hasta con la vida de ser necesario. Apoyo absoluto para la ley de amnistía, que en resumidas palabras les ofrece colocarse del lado correcto de la historia. Hacemos un llamado sólido a nuestros compañeros de armas, activos y retirados, a que se unan a esta gesta histórica para el rescate de nuestro pueblo, quienes hoy claman a viva voz la recuperación de la patria que nos legaron nuestros libertadores. En las manos de ustedes está el futuro de tus hijos, de nuestros hijos. El uniforme, así como el armamento que está en sus manos, son en todo momento para defender las garantías sociales del pueblo venezolano, no para arremeter contra ellos, mucho menos para defender un aberrante grupo tiránico que se regocija con el hambre y el dolor de nuestro pueblo. Retirad las armas de su alcance y verás cómo huyen en estampida. Es propicia la ocasión para recordar las palabras de nuestro libertador Simón Bolívar. Todos los pueblos que han lidiado por la libertad han exterminado al fin la tiranía. Santiago de Chile, 30 de enero de 2019. ¡Muera la tiranía! ¡Viva la libertad! Soy el capitán. Ahí está, 30 de enero, Cristina. Por favor, danos detalles de este video. Dicen, terminan diciendo Santiago de Chile, 30 de enero. Cuéntanos detalles, por favor, de este video que acabamos de ver. Así es, buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por estar acá, por darle cobertura a los medios chilenos al caso de Venezuela, que cada día que pasa cambian más las noticias. Con respecto a ese video, está calentico salido del horno, como le estaba diciendo aquí a mi compañero. Esto fue anoche que lo hicieron, ya venían en conversaciones y ellos se apegan a la ley de amnistía. Es necesario aclarar que ellos no quieren una rebelión tomada por las armas, simplemente que no repriman a la gente y ellos obviamente desconocer al gobierno usurpador de Nicolás Maduro y apegarse a las órdenes que les dé, que ellos ya muy bien lo reconocieron en el video, a Juan Guaidó como su comandante en jefe. Entonces, ellos, por supuesto, igual están asustados como el resto de los civiles, igual temen por sus familias en Venezuela, así que igual esto es importante porque las informaciones que yo tengo
es que ellos quieren hacer esto, no solo ellos como cuerpo militar acá en el exilio, sino darle apoyos a sus compañeros de adentro para que tomen esta misma decisión y se vayan sumando. Recuerden que esto es apoyo moral, esto es porque también del otro lado hay contrainformación, quieren bajarle la esperanza a la gente para que la gente no salga. Hay una campaña del terror que ustedes no tienen una idea. O sea, hay ¿En qué consiste esa campaña de terror? Porque nosotros vemos los esfuerzos que está haciendo además la prensa internacional por ir y cubrir y de alguna manera sacar a la luz todas las noticias de lo que pasa en Venezuela. Tuvimos la triste noticia ayer de que fueron tomados dos periodistas chilenos, entre unos franceses. Pero si hay un control de los medios de comunicación, ¿cómo lo hace la persona que vive en el sur de Venezuela, que no está en Caracas mismo, para enterarse de lo que está pasando? Es que es terrible, porque fíjate que nosotros que estamos en el exterior tenemos que enviarle por internet esto, y aún así la internet se cae. Entonces, por eso te digo que hay una campaña del terror. ¿En qué sentido? Lanzan un rumor de una verdad que es obviamente que sí ocurre. Por ejemplo, hace 2 días estuvieron detenidos 77 niños, que igual es grave la denuncia. Y resulta que eso fue verdad, pero de ahí comenzaron a circular rumores de que estaban entrando la gendarmería a las escuelas y a los liceos a llevarse a los niños detenidos. Obviamente esto generó terror en la población. Obvio. Y después el Foro Penal Venezolano, que es una ONG muy reconocida, defensora de derechos humanos, salió a desmentirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que toman cosas que son verdad, pero buscan la forma de que la gente se mantenga en su casa y no salga a manifestarse. Ahora, veíamos el video recién de ese grupo de militares que están viviendo en nuestro país. Son muchos los que ya han abandonado Venezuela por las buenas o por las malas, y que están de alguna manera tratando de sensibilizar a sus ex compañeros de armas. Por supuesto, de hecho en Perú fue el primer pronunciamiento, creo que también en Ecuador, y claro, la gente dice, pero ¿de qué sirve que los militares afuera, por favor, vengan acá? Yo creo que todas las acciones que se tomen, bien sea dentro de Venezuela o fuera de Venezuela, hacemos una fuerza, porque en estos momentos tenemos que ser un bloque unido, tenemos que aprender de los diferentes países. Yo rescato acá en Chile cómo ustedes en cualquier circunstancia se unen, en circunstancias de catástrofe, y eso es importante. El venezolano por fin está entendiendo que esa es la única manera. Pedro, ¿qué te parece el video? Dice que todas las acciones sirven. ¿Qué le parece a usted por su experiencia? Sí, yo creo que efectivamente todas las acciones de protesta, de rebelión, sirven. Lo importante a mi juicio es encauzarla hacia un método de lucha, ¿no? Y hacia un objetivo. Yo creo que lo fundamental es que Venezuela encuentre una salida pacífica. Porque hoy día la llave la tienen los militares, embajador. Sin duda. Y el problema es que el régimen chavista lo que ha hecho es promover a los ideológicamente cercanos y separar a los ideológicamente lejanos, y eso ha provocado además una brecha etaria. Los más jóvenes están más dispuestos a una rebelión, los más antiguos están más cerca del gobierno, y hoy día además estamos con un ambiente absolutamente enrarecido, tipo Guerra Fría, con esta suposición de que habría mercenarios rusos en viaje, que lo desmintió el propio Vladimir Putin, y con este papel de John Bolton que decía 5.000 soldados a Colombia, que ha generado, y que informaciones de que el jefe del Comando Sur estaría en Colombia, la segunda embajada más grande de Estados Unidos en el mundo. Entonces ha generado todo un ambiente de guerra que es súper delicado cuando vemos imágenes de gente con armas, digamos, controlando a la población que protesta. Sí, bueno, usted ha tocado un punto muy importante. Yo creo que es importantísimo, así como buscamos una salida para la crisis venezolana, señalar que sería un desastre no solo para Venezuela, sino que para toda la región una intervención militar norteamericana. No, inaceptable también. Absolutamente inaceptable. Yo no creo que ocurra. Hay varios antecedentes para pensar eso, ¿no? En primer lugar, no se ve ninguna, todo lo contrario, se ve ningún apoyo, se ve un rechazo de América Latina en general. Que abrir esa puerta es inaceptable. Fíjese que incluso usted sabe que se recordarán ustedes que hizo una mini gira hacia América Latina el vicepresidente Pence de Estados Unidos hace algún tiempo con ocasión, cuyo propósito era ocultar el apoyo que América Latina pudiera tener una intervención militar norteamericana en Venezuela. Y fue tajantemente en contra. Y los que más en contra estuvieron fueron los brasileños.
¿no? Y Antes ahora, de Bolsonaro, claro, sí. no estaba Bolsonaro, efectivamente, Claro. pero esa posición tajante viene de las Fuerzas Armadas brasileñas. Claro, sí. Viene de Itamaraty, que es una institución muy importante. No es fácil para Bolsonaro. No, pero es inaceptable producir, volver claro. al siglo pasado, es Claro, volver a los peores momentos de intervencionismo. exactamente, O sea, lo que tenemos que generar toda la comunidad internacional que estamos realmente preocupados por Venezuela es generar condiciones para que Venezuela pueda sacar adelante elecciones totales, libres, con Y prensa, es con por esa. veedores, con la ONU, con... Sin trauma interno. Sin- y sin Lo que propone sin- Mujica en estos días, ¿Perdón? unas elecciones Lógico. totales bajo el auspicio de la ONU. Y Está por eso Mujica, los militares... Mujica planteó eso. Sí, claro. Sí, mire, yo creo que incluso lo conversé con ellos cuando estaba embajador allá. No es fácil pensar en que el corte sea así tan abrupto de hacer elecciones. Yo creo que la idea de que haya entre medio un gobierno de transición Es necesario. me parece necesario, Sí. porque Claro, hay un pero que ese proceso gobierno de necesario de transición- reconciliación. Sí. Pero que ese ¿no? gobierno de transición genere esas condiciones. Pero claro, para esa- orientado a Claro, lo que usted claro. dice, Claro, o sea, por a eso las que se ofrece elecciones la libres, amnistía. a la reconstitución del aparato institucional democrático. ¿no? Sí, pero los venezolanos eso ha quedado demostrado, que han querido, y yo lo insisto, cada vez que me entrevistan, es un pueblo pacífico dentro de todo. Absolutamente. Entonces, y lo que se quiere buscar es la forma pacífica, o sea, nadie quiere guerra, porque aun cuando tenemos un ambiente de guerra, porque ya existe, con la hambruna, con que en los hospitales no hay nada, que la gente la matan por cualquier cosa, que hay secuestros, que la represión que ustedes han visto, son testigos, entonces... Y también hay muchas armas, Cristina. Sí, El otro bueno, el otro lamentablemente hay que admitir, veía sí. un informe de la Sí. televisión brasileña, Sí. mira, y donde hacían un reportaje desde otro punto de vista. Los brasileños periodísticamente son muy interesantes. Y la población civil, sobre todo en algunas poblaciones de Caracas cercanas, tienen armas. Julio, O sea, bueno, yo ahí manejan armas. tengo que ser objetivo y prácticamente en todas las casas venezolanas, y eso no es de ahora, hay un arma. En nuestra casa no había... Preguntémoselo a Marjuli. Este, Estamos con Marjuli Mateus desde Caracas, periodista venezolana. Marjuli, muchas gracias por contactarte con nosotros nuevamente, por engancharte. ¿Cómo está Venezuela hoy día, un día después de las marchas? Cuéntanos un poco. Muy buenos días. Gracias de nuevo por este contacto. Bueno, Venezuela está otra vez a la expectativa. Ayer hubo una jornada de protesta pacífica en apoyo a Juan Guaidó. Se desarrolló con normalidad, fue masiva, tal como él la convocó, de 2 horas, de 12 a 2 de la tarde, se cumplió. Pero vemos, como lo comentaban hace un rato, que el régimen está arremetiendo contra la prensa internacional. En este momento hay 11 trabajadores de la prensa detenidos, secuestrados, no sabemos de ellos, no sabemos de su paradero, no sabemos de sus condiciones, están incomunicados. De estos 11 trabajadores de la prensa que han sido detenidos desde la noche del martes hasta este momento, permanecen 5 en custodia policial, incomunicados. Hay también un motorista venezolano que acompañaba a uno de ellos y vemos que están tratando de hacer este cerco informativo para que hacia afuera no se vea lo que está sucediendo, pero yo creo que es inevitable que ocurran estos espacios, que les agradecemos a la televisión chilena, que la gente se manifieste a través incluso de las redes sociales, aunque como lo decía Cristina, aquí el internet es pésimo, muy pocas personas tienen acceso a un internet para poder comunicarse, para poder informarse y además para poder decirle al mundo lo que está ocurriendo. A ver, yo tenía entendido que eran 4 personas de F, una de ellas es el conductor venezolano, 2 franceses, un brasileño, un español también. Y hay colombianos también. Y hay colombianos también. ¿Hay alguna otra nacionalidad? Sí. Dinos, Mariculi. Detuvieron a 2 chilenos que ya fueron expulsados, no fueron deportados, fueron expulsados y les dieron un trato terrible. Los tuvieron más de 12 horas sin agua ni comida, incomunicados, y luego fueron expulsados sin permitírseles comunicarse con el exterior. ¿Y qué pasa con los Hay 2 franceses detenidos todavía. Hay un español de F, 2 colombianos de F, de la agencia F de Noticias. Detuvieron a 3 venezolanos, de los cuales 2 fueron liberados ayer
y hay un productor venezolano que se encontraba con los franceses, que está detenido, sus familiares no saben nada de él, y un motorista venezolano. Y todo esto ha ocurrido en los últimos días. El sábado, un periodista brasileño fue detenido y expulsado del país también. Marjuli, con respecto a las manifestaciones de ayer, ¿hubo algunos detenidos hubo represión por parte de la policía o de los militares en esta marcha pacífica? No se reportó represión, fue una marcha pacífica, fue una marcha masiva en los puntos en los que indicó Juan Guaidó y de la manera en el que él la convocó. Además, propuso eso, no hacer trancones, no caer en violencia. No tengo reportes de que haya habido represión. Sin embargo, tenemos el saldo lamentable de la semana pasada con más de 40 asesinatos, más de 900 detenciones, que es una cifra alarmante, una cifra inédita en Venezuela. Yo no sé si en otro país del mundo en un solo día han detenido a más de 700 personas y el resto en 3 o 4 días alrededor de la fecha del 23 de enero, cuando se juramentó Juan Guaidó, que aprovecho para hacer una precisión, que veo que el embajador lo nombró autoproclamación, pero debo corregir ese concepto porque no es una autoproclamación. Yo estuve allí y se hizo un acto protocolar previo de instalación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional del Parlamento venezolano para proceder a la juramentación, solo que lo que se televisó fue obviamente el momento de la juramentación, pero además la Constitución lo llama a asumir la presidencia cuando hay un vacío de poder o cuando no hay el presidente. Y justamente para hacer la interpretación. Se hace la interpretación porque las elecciones en las que fue reelegido Maduro no fueron legales y no fueron legítimas. Y además, Marjorie, ¿cómo estás? Además hay que hacer la salvedad hola cariño, que hay que hacer la salvedad que aparte de que todos, la asamblea en pleno estaba en este cabildo abierto, él hizo jurar a la gente con la mano derecha, que también todos nosotros, me incluyo porque yo estaba viendo en ese momento en mi video directo de la transmisión, le estamos dando a él la facultad de que lo haga, porque él pregunta a la gente y juramos y todos dicen que sí. Entonces fue un acto colectivo, por eso hay que aclarar que no es autoproclamación, hay que decirlo. Cristina, bueno, primero vamos a salir de la duda de tu nombre, porque te hemos dicho de todo. ¿Es Marjuli? Es Marjuli. Marjuli, ya, Marjuli, ahora sí. Marjuli, porque te hemos dicho de todos los nombres. Oye, Marjuli, se ha visto movimiento de tropas, ejercicio de enlace. ¿Cómo está esa situación y qué es lo que se espera para el día sábado? Porque la gran protesta, la gran marcha, la gran convocatoria es precisamente para este sábado. Bueno, el sábado es una fecha icónica, es una fecha en la que se cumplen 20 años de la asunción de Chávez al poder, por lo que se espera que el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen que él todavía controla, también haga sus manifestaciones. De hecho, ayer Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, anunció que van a hacer una gran marcha en la Avenida Bolívar, una de las más importantes de Caracas. Y a la par está la convocatoria de la manifestación masiva que ha hecho Juan Guaidó, así que se espera muchísima atención para este sábado. Esperemos que no resulte ningún saldo lamentable, pero lo que hemos visto, lo que hemos podido ver en la última semana y media desde que se está presentando toda esta situación en Venezuela, es que la fuerza, el poder de convocatoria del madurismo se perdió. Las concentraciones que han hecho han sido muy pequeñas, han recurrido a técnicas comunicacionales de engaño, de poner imágenes de apoyo, imágenes de concentraciones y marchas viejas que se han descubierto porque los elementos que se ven de una vez queda en evidencia que no son del momento. Entonces no sabemos cómo se va a desarrollar esto el sábado, pero sí hay mucha expectativa y se espera mucha atención, porque además se cumple el ultimátum de la Unión Europea, que hace minutos el Parlamento Europeo aprobó una resolución por mayoría de reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo y llaman a las otras instancias de la Comunidad Europea a hacer lo mismo. Marjuli, háblame de los ejercicios militares que ha hecho Maduro, de qué nivel son, dónde son, qué tal nivel de cobertura tienen, cómo los recibe la oposición, cómo se refleja eso en las calles. Mira, lamentablemente yo sé que Maduro ha tenido la mejor intención de hacer de esto una demostración de poderío militar,
pero esto lo que ha desatado es una ola de memes en redes sociales, la burla colectiva de la gente, porque al ver, esto lo hace en respuesta a Estados Unidos, a la administración Trump, como para decirle, mira, aquí te estamos esperando con armas, pero la verdad es que son unas prácticas que dejan mucho que desear en unos campos secos, con unas armas que él pretende mostrar como un poderío militar y en realidad no, por lo menos no se ve así en televisión. Sin embargo, él ha estado visitando comandos estratégicos y él visitó Paramacay, que es el fuerte con el mayor parque de armas del país, que de hecho fue el que en 2017 tomó por asalto el coronel Caiguaripano, que hoy está preso y con denuncias de que ha sido severamente torturado. Entonces, creo que Maduro ha estado tratando de demostrar ese poderío hacia lo interno de la Fuerza Armada y diciéndole a los soldados, yo soy su presidente, yo estoy aquí tratando de asegurar esa lealtad. Marculín, muchas gracias, ¿sabes?, por este contacto, te lo agradecemos en realidad. Cristina, muchas gracias por este momento. Pedro, muchas gracias por venir al programa, muchas gracias, a usted por la un invitación. gusto tenerlo acá. Para terminar, pequeñito, solo un segundo, solo un segundito, Pedro, porque usted se volvió, ¿cuándo se volvió de...? El fin de marzo del año pasado. Del año pasado. ¿Esperaba que llegara esto a este punto? Sí. Sí, lo esperaba. Se veía Bastante venir. bien. Muchas gracias, Pedro. Ahí está Pedro con nosotros. Nos llama...